Vivimos en una época de exceso, velocidad y ruido. Todo está diseñado para provocarte una reacción inmediata. Las redes sociales quieren tu atención constante, las noticias buscan escandalizarte, y la vida moderna te arrastra hacia una carrera interminable que rara vez te permite detenerte a respirar. En medio de todo ese caos, hay algo que cada vez se vuelve más valioso, más escaso y más poderoso: la capacidad de mantener la mente fría. No hablamos de indiferencia ni de represión emocional. Hablamos de serenidad activa, de presencia, consciente, de no dejar que el mundo exterior dicte tu mundo interior, de ser como una roca en medio de la tormenta. Este texto es una exploración profunda de cómo lograr ese estado, y para ello vamos a mirar hacia dos tradiciones filosóficas que, aunque separadas por siglos y culturas, apuntan hacia el mismo ideal: el bushido japonés y el estoicismo grecorromano. En la tradición samurái, el caos no era una excepción, era el terreno natural en el que se desarrollaba la vida. Un samurái podía morir en cualquier momento. Su honor, su nombre, su legado estaban siempre en juego, y sin embargo, se entrenaban para moverse en medio del peligro con una calma sobrenatural. Esa actitud no era innata, era cultivada. Era el resultado de una educación estética, moral y espiritual que apuntaba hacia el dominio total del cuerpo, la mente y el alma. La noción de mantenerse frío frente a la muerte, frente a la traición, frente al dolor, era parte del código de vida del guerrero. Por otro lado, los estoicos también vivían en medio de un imperio convulso, lleno de guerras, corrupción y tragedias, y su propuesta era clara: no controles lo que no depende de ti, pero sé amo absoluto de lo que sí depende: tu juicio, tu voluntad, tu actitud. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió en su diario personal, las famosas Meditaciones, sobre cómo no dejar que las pasiones lo arrastraran, sobre cómo aceptar con dignidad la pérdida, la crítica, el fracaso, sobre cómo ser recto, no ser enderezado. Esa idea es exactamente lo que representa este título: ante el caos, mantente frío. ¿Por qué cuesta tanto mantener la calma hoy en día? Porque hemos sido entrenados para reaccionar. Vivimos con el sistema nervioso al borde del colapso. Todo está diseñado para que estemos hiperconectados, hipersensibles y sobresaturados. Las redes te premian por indignarte, los medios te bombardean con tragedias, la cultura te dice que si no estás produciendo algo, no vales. En ese contexto, la serenidad es un acto revolucionario, porque el que es capaz de no perder la cabeza, cuando todos la pierden a su alrededor, se convierte en una autoridad natural, irradia confianza, inspira respeto y, sobre todo, conserva su libertad interior. Tanto el samurái como el estoico entendían que la emoción no es el enemigo, pero sí debe ser gobernada. La rabia, el miedo, la tristeza no son en sí mismos errores. Lo que es destructivo es ser esclavo de esas emociones. El samurái meditaba sobre la muerte cada día, practicaba el desapego, entrenaba su cuerpo hasta el límite, no porque disfrutara del sufrimiento, sino porque sabía que solo dominando sus impulsos sería capaz de actuar con honor cuando más importara. El estoico, por su parte, utilizaba la razón como espada. Ante el insulto, ante la injusticia, ante la pérdida, se preguntaba: ¿esto depende de mí? ¿Qué juicio estoy emitiendo sobre esto? ¿Estoy viendo las cosas tal como son o a través del filtro del ego? Esa es la raíz de la frialdad estoica y del temple samurái. Una claridad absoluta frente a lo esencial. Saber distinguir entre lo que es ruido y lo que es sustancia. Entre lo que tiene solución y lo que debe ser aceptado. Entre lo que vale la pena y lo que es simplemente distracción. En ese discernimiento, en esa lucidez, nace la verdadera fuerza. No la fuerza que grita, que golpea, que reacciona, sino la fuerza que observa, que evalúa, que actúa con precisión quirúrgica. Hoy más que nunca, necesitamos ese tipo de fuerza, porque el mundo te va a provocar, te va a empujar al límite, te va a traicionar, vas a perder cosas, vas a fallar, vas a ser criticado, y si no tenés un centro firme dentro tuyo, te vas a quebrar. No porque seas débil,
sino porque nunca aprendiste a mantenerte frío. Por eso, recuperar estas filosofías no es un ejercicio intelectual, es una urgencia existencial. No se trata de romantizar el pasado, ni de convertirte en un actor de película antigua. Se trata de recuperar el código de integridad, autocontrol y propósito que los samuráis y los estoicos defendían, y aplicarlo en esta jungla moderna que también requiere guerreros. Ese guerrero no necesita armadura ni espada. Necesita criterio. Necesita silencio interior. Necesita saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo avanzar y cuándo esperar. Cuándo actuar y cuándo aceptar. Esa sabiduría no se improvisa, se cultiva. Y empieza por una decisión. Dejar de reaccionar. Empezar a observar. Y en medio del caos, elegir frialdad en vez de histeria. Presencia en vez de distracción. Virtud en vez de ego. Así como el samurái se preparaba cada día para morir, no por fatalismo sino por claridad, también nosotros podemos entrenarnos para no temer al caos. No se trata de desear el sufrimiento, sino de saber que cuando llegue, porque va a llegar, estaremos listos. No seremos víctimas de las circunstancias, seremos arquitectos de nuestra actitud. Mantenerse frío ante el caos no significa ser frío con el mundo. No implica ser insensible, deshumanizado o distante. Implica lo contrario. Significa estar tan enraizado en uno mismo, tan en dominio de las propias emociones, que podemos actuar desde la compasión, la justicia o el valor sin que el entorno nos desequilibre. El samurái no era cruel, aunque estaba preparado para la violencia. El estoico no era distante, aunque no se dejaba arrastrar por las pasiones. Ambos sabían que el autocontrol no se trata de reprimir, sino de orientar la energía hacia el propósito. Este mundo moderno donde se nos premia por la inmediatez, mantener la calma es ir contracorriente. La gente está condicionada a reaccionar al instante. Un comentario te hiere y contestás, una noticia te enoja y la compartís, una opinión distinta te activa el ego y atacás. Pero ahí está el núcleo de la mediocridad emocional. Todo el mundo reacciona. Muy pocos responden. Y solo los que responden con claridad, con templanza, con dirección, son capaces de transformar el mundo en lugar de ser transformados por él. Esa es la idea central. Ante el caos, no seas parte del ruido, sé parte del orden. Los estoicos hablaban del logos, esa inteligencia universal que estructura el cosmos. Decían que el sabio vive en armonía con esa inteligencia, no en lucha contra ella. ¿Qué significa esto? Que si algo está fuera de tu control, aceptarlo es sabiduría, no resignación. Y que lo único verdaderamente tuyo es tu juicio, tu elección, tu actitud. El samurái también vivía según un principio similar: el recto camino. No se trataba de sobrevivir a toda costa, sino de vivir con dignidad, aunque costara la vida. La integridad era más valiosa que la victoria, la compostura más valiosa que el grito, porque sabían que una sola reacción mal dirigida podía destruir no solo una batalla, sino una vida entera. En tu vida cotidiana, la batalla puede no ser literal, pero las consecuencias sí lo son. ¿Cuántas veces dijiste algo de lo que te arrepentiste por no mantenerte frío? ¿Cuántas decisiones tomaste bajo estrés, enojo o miedo que luego terminaron costándote paz, relaciones o salud? La mayoría de los errores más graves de la vida no se cometen por falta de información, sino por falta de templanza, por no respirar, por no frenar, por no mirar desde arriba. Una de las prácticas fundamentales del estoicismo es la visión desde la cima. Imaginar que estás viendo tu vida desde una gran altura. Alejarte del problema para verlo con perspectiva. Preguntarte, ¿importará esto en 5 años? ¿Estoy actuando desde el ego o desde la virtud? ¿Qué haría alguien verdaderamente sabio en esta situación? El samurái, por su parte, practicaba el Zanshin, una atención relajada pero absoluta que le permitía estar completamente presente sin ser absorbido por lo que ocurría. Esa presencia, fría, atenta, despierta, es una de las armas más poderosas que podés desarrollar. Y es algo que no se entrena con teorías, sino con práctica diaria.
Cada vez que te encontrás en una situación difícil, tenés la oportunidad de entrenar tu carácter. Ese insulto, ese problema, ese conflicto, es tu dojo mental. Ahí es donde forjás el temple. No cuando estás solo leyendo o reflexionando, sino cuando el mundo te golpea y vos decidís no golpear de vuelta. Cuando el caos llega y vos, en vez de apagar incendios, respirás, observás, decidís. El que se entrena en eso cada día se convierte en alguien muy raro en esta época, alguien confiable, alguien firme, alguien que no necesita gritar para ser escuchado, ni reaccionar para sentirse vivo. Tanto el bushido como el estoicismo nos enseñan que hay valores superiores al placer, la comodidad o la victoria externa. El honor, la virtud, la autodisciplina, la ecuanimidad. El hombre moderno los ha olvidado porque está demasiado enfocado en resultados. Pero quien recuerda estos principios y los practica, encuentra una paz inquebrantable, porque sabe que incluso si pierde, no se pierde a sí mismo. Sabe que la victoria no siempre está en ganar, sino en cómo se enfrenta la batalla. La cultura actual nos bombardea con mensajes de «seguí tu corazón», «hacé lo que sentís», «expresá todo lo que te pasa». Y claro, la emoción es parte del ser humano. Pero sin dirección, la emoción se convierte en tiranía. El corazón necesita una brújula, el fuego necesita un recipiente, la pasión necesita forma, y esa forma la da la filosofía. Por eso tanto el estoico como el samurái se formaban intelectualmente, espiritualmente y físicamente. No porque quisieran reprimir su naturaleza, sino porque querían canalizarla hacia algo superior. Hoy, esa formación casi no existe. Por eso, aquel que decide cultivarla se vuelve diferente. Y esa diferencia no se nota en lo que decís, sino en cómo actúas cuando nadie más puede sostenerse. Cuando otros gritan, vos estás en silencio. Cuando otros se pierden, vos tenés dirección. Cuando todo se desmorona, vos estás presente, firme, centrado. Eso es lo que significa mantenerse frío. No es frialdad emocional, es maestría espiritual. Es saber que el mundo externo va a cambiar, va a arder, va a sacudirse. Pero vos, si estás bien entrenado, vas a seguir ahí. No por rigidez, sino por profundidad. Porque mientras los demás viven a flor de piel, vos vivís desde el núcleo. Y desde ahí es que se lidera, se protege, se ama y se crea. Con firmeza, sin ruido, sin ego. Mantenerse frío no significa no sentir. Significa sentir con profundidad, pero sin perder el control. Significa que el dolor no te desborda, que la alegría no te distrae, que la ira no te ciega. Es el equilibrio perfecto entre emoción y razón, entre impulso y sabiduría. El samurái no era un autómata sin alma. Sentía, pero no se dejaba dominar por lo que sentía. El estoico no era una piedra sin afecto. Tenía vínculos, pero no los volvía cadenas. Ambos sabían que ser humano no es vivir a merced de las emociones, sino hacer de ellas aliadas, no amos. Hay algo profundamente revolucionario en mantener la calma cuando todo a tu alrededor arde, porque el caos espera que te desintegres con él. El sistema está hecho para desestabilizarte, para activarte, para sacarte de eje, y cuando no respondes como se espera, cuando en vez de explotar, sonreís. Cuando en vez de gritar, callás. Cuando en vez de correr, permaneces firme, descolocás al entorno. Y más importante aún, fortaleces tu alma. Porque con cada acto de autocontrol, dejas de ser un peón y te convertís en arquitecto. Te apropias de tu voluntad. Y no hay mayor libertad que esa. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y eso, podés cambiarlo ahora mismo. Esa frase, leída hoy, tiene un poder inmenso, porque vivimos en una era donde todo se externaliza. Si me siento mal, debe ser culpa del entorno, de los demás, del pasado, del sistema. Pero el estoicismo te recuerda que la fuente del sufrimiento no está afuera, sino en cómo interpretás lo que sucede. Y eso sí depende de vos. Podés elegir otro lente. Podés elegir otro relato. Lo mismo enseñaba el samurái, aunque desde otro lenguaje.
Practicaban el seppuku, el suicidio ritual, no como apología de la muerte, sino como última forma de preservar el honor cuando todo lo demás estaba perdido. Hoy, esa idea puede parecer extrema o ajena, pero el fondo es claro. La dignidad es más importante que la supervivencia, y esa idea, vivir de tal modo que incluso ante la derrota conserves tu integridad, es un llamado urgente para un mundo donde se vende el alma por likes, aprobación o comodidad. Mantenerse frío es también eso, no ceder a lo fácil, a lo cómodo, a lo inmediato, porque lo fácil no construye carácter, lo inmediato no edifica virtud. Y si querés ser alguien firme, alguien que no se quiebra con el viento, necesitas entrenarte en lo difícil, en lo lento, en lo profundo. El caos no es solo lo que sucede afuera, es también lo que ocurre adentro cuando no tenés estructura. Por eso, las filosofías de vida como el estoicismo y el bushido no son solo ideas bonitas, son prácticas, son sistemas de entrenamiento del alma, son formas de construir día a día una versión tuya que no se derrumba cuando todo se cae. Y eso se entrena en lo cotidiano, en el enojo que no soltás, en la crítica que no te destruye, en la demora que no te desespera, en el error que no te define. Cada una de esas situaciones es una oportunidad para practicar la templanza, para entrenarte en la ecuanimidad, para recordarte que vos no sos lo que pasa, sino cómo respondés a lo que pasa. Esa es la clave. El mundo puede ser un desastre, pero si vos mantenés la compostura, el mundo no entra en vos. Y entonces, desde ese centro, podés actuar con precisión. En 1900, Japón, hay un concepto llamado mushin, que significa mente sin mente. Es un estado en el que el cuerpo reacciona con total efectividad, sin que la mente racional interfiera. Es el estado que alcanzan los guerreros cuando ya no dudan, cuando no titubean, cuando no piensan demasiado, porque han entrenado tanto que actúan con pureza. Ese es el resultado de años de disciplina, de templar la mente y el corazón. El estoicismo también apunta a ese estado. Cuando tu filosofía está tan incorporada que no tenés que recordar qué hacer, simplemente lo haces. Porque ya sos eso, y eso es lo que necesitamos en este mundo. No más información, no más frases lindas, sino encarnar un código, ser coherentes, tener una columna vertebral que no se doble ante el miedo, ante la presión, ante la moda. ¿Qué pasaría si más personas vivieran así? Si más hombres y mujeres decidieran cultivar esa calma en vez de buscar validación, si se enfocaran más en la virtud que en la apariencia, si se entrenaran no para vencer a otros, sino para vencerse a sí mismos, el caos no desaparecería, pero habría más orden donde importa, en el alma. Y desde ahí, todo cambia. Porque quien se domina a sí mismo tiene poder en cualquier circunstancia. Podés estar sin dinero, sin pareja, sin reconocimiento, pero si tenés serenidad, nada te falta, porque esa serenidad es la base desde la cual se puede reconstruir cualquier cosa. Sin ella, todo se desmorona aunque tengas éxito externo. Por eso el llamado es claro. No persigas solo logros. Forja carácter. No busques solo resultados. Cultiva presencia. No te distraigas con lo urgente. Enfócate en lo esencial. Y lo esencial es esto. Mantenerte frío. No como una reacción, sino como una identidad. El fuego puede quemar o forjar. El caos puede destruirte o elevarte. Todo depende de tu actitud interior. Y esa actitud se construye con decisiones pequeñas, todos los días. En vez de quejarte, agradece. En vez de juzgar, comprende. En vez de apurarte, respira. En vez de gritar, observa. En vez de reaccionar, responde. Ese es el camino. No es fácil, pero es el único que lleva a la verdadera libertad. La libertad que no depende de lo que sucede, sino de cómo te plantás frente a lo que sucede. La grandeza no es un accidente, es el resultado de miles de elecciones conscientes. Mantenerse frío ante el caos no es algo que se hereda, ni se improvisa, es algo que se cultiva. Es un estilo de vida, una filosofía, una forma de estar en el mundo. Significa que, sin importar cuán desordenado esté el entorno, vos no perdés tu eje,
Significa que incluso si el dolor, la incertidumbre o el miedo golpean, vos no perdés la claridad. Y eso no te convierte en alguien indiferente. Te convierte en alguien superior. En alguien que eligió ser causa y no efecto. Porque al final, todos estamos en el mismo mundo, lleno de ruido, de crisis, de contradicciones. Lo que marca la diferencia no es el entorno, sino el temple interno. ¿Cuánta gente conoces que, ante una mínima presión, se descompone, grita, culpa, huye? Y no se trata de juzgar, se trata de entender. Nadie nos enseñó a resistir. Nos enseñaron a reaccionar. Nos enseñaron a buscar validación externa, a evitar el malestar, a temer al fracaso. Pero el estoicismo y el bushido ofrecen otra vía. Una vía en la que el dolor se transforma en fuerza, en la que el fracaso es parte del camino, no el final, en la que el miedo no se niega, pero tampoco se obedece. Esa vía exige presencia, exige rigor, exige que te conviertas en tu propio maestro, que te mires con brutal honestidad, que enfrentes tus debilidades sin excusas, que entres en el caos pero sin dejar que el caos entre en vos. El mundo necesita menos personas emocionales, impulsivas, rotas por dentro, y más individuos centrados, silenciosos, firmes, que no necesiten tener razón todo el tiempo, que no actúen por necesidad de aprobación, que se sostengan en sus valores incluso cuando nadie los ve. ¿Querés cambiar tu vida? Empezá por cultivar esa calma, esa frialdad consciente. Lee a los estoicos, estudia el bushido, pero más importante aún, aplícalo. En la pequeña discusión, en la demora, en la traición, en la injusticia. Pregúntate, ¿qué haría un samurái ahora? ¿Qué haría Marco Aurelio en esta situación? Y actúa en consecuencia. Eso es vivir con propósito. Eso es tener una filosofía encarnada. No como una teoría en la cabeza, sino como una forma de caminar, de mirar, de decidir. Tu entorno va a intentar sacarte de eje todos los días. Noticias, redes, drama, críticas, miedo, ruido. Pero si vos te mantenés frío, no solo vas a sobrevivir, vas a liderar. Porque vas a ser de los pocos capaces de ver con claridad cuando todos están nublados. De decidir con firmeza cuando todos dudan. De avanzar con dignidad cuando todos se rinden. Esa es la marca del superior, no el que grita más fuerte, sino el que actúa con más coherencia. No el que impresiona, sino el que inspira, y solo se inspira desde la paz interior. Porque cuando estás bien plantado, tu sola presencia ordena, tu sola actitud transmite seguridad, y eso no se puede fingir, se construye, y vos podés construirlo, desde ahora. Con cada hábito, cada reflexión, cada decisión, no esperes al caos para practicar la calma. Entrenala hoy, porque el caos va a llegar inevitablemente. Y cuando lo haga, no va a darte tiempo para buscar respuestas. Solo vas a tener lo que hayas cultivado antes, que sea fortaleza, que sea claridad, que sea templanza, que seas vos, convertido en tu versión más firme, más lúcida, más poderosa. Si este mensaje te resonó, si sentís que te habló directo al alma, si sabes que necesitas este tipo de energía para seguir creciendo, entonces, hacelo saber. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos contenidos, dale like para que el algoritmo sepa que esto vale, comenta qué parte te impactó más y sobre todo, compartilo con alguien que lo necesite. Porque en un mundo lleno de caos, ser frío no es frialdad, es poder. Y vos estás acá para convertirte en alguien implacable, en alguien imbatible, en alguien imparable.